Como bien sabéis, hoy se trataba de dar un paso, me parece muy importante, en el desarrollo del propio Estatuto del Trabajo Autónomo. El Estatuto del Trabajo Autónomo, lo decía antes alguna de las organizaciones que han intervenido, supuso un antes y un después en la historia de los autónomos de nuestro país. Supuso fundamentalmente el reconocimiento de una Carta de Derechos Fundamentales para más de 3 millones de personas que se emplean como trabajadores autónomos. Supuso el reconocimiento por primera vez de todos sus derechos individuales y de todos sus derechos también de representación del colectivo de los trabajadores autónomos. Supuso ya entonces un primer acercamiento del tratamiento que reciben de la Seguridad Social los propios trabajadores autónomos, un acercamiento cada vez más intenso al propio sistema de protección de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena. Supuso, en definitiva, la valoración social del trabajo autónomo como un hecho importante en la vida económica de nuestro propio país. Yo quiero recordar que más del 90% de los empresarios de nuestro país son pequeños empresarios y autónomos, y por eso yo siempre digo, cuando hablo de los autónomos y de las organizaciones de autónomos, que estamos hablando de nuestros empresarios, porque la mayor parte de nuestros empresarios son autónomos y son pequeñas empresas. Y como decía, hoy es un día, creo, relativamente importante, porque de alguna forma pretendemos cerrar ese círculo que abría el Estatuto del Trabajo Autónomo. Allí ya se hablaba en el Estatuto del Trabajo Autónomo que las políticas públicas en relación con los trabajadores autónomos tenían que contar con la visión, con la imagen, con la voz de esos más de 3 millones de autónomos. Y hoy lo que hemos hecho en esta reunión es empezar el camino para que dentro del primer semestre, sin dilación ya, dentro del primer semestre del año que viene, del año próximo, todas las políticas públicas que se refieren a los autónomos cuenten efectivamente a través del Consejo del Trabajo Autónomo con la voz, la presencia, la imagen y los intereses de los trabajadores autónomos. Queremos que en ese Consejo del Trabajo Autónomo tengan visibilidad los intereses económicos y sociales del mundo de más de 3 millones de personas que trabajan de forma autónoma en nuestro país. Y por eso también, y hoy hemos hablado de ello en esta reunión, queremos que las organizaciones que estén presentes en ese Consejo del Trabajo Autónomo, que va a poner la cara y va a dar la voz a los autónomos de nuestro país, sean organizaciones potentes, y lo sean porque representan a la gran mayoría de los más de 3 millones de trabajadores autónomos que hoy están en nuestro país. Queremos escuchar la voz de todos, y para escuchar la voz de todos los autónomos necesitamos que las organizaciones que estén presentes en el Consejo Autónomo representen a la mayoría, a la gran mayoría de los autónomos de nuestro país. Y por eso, en ese decreto que hoy hemos estado repasando y que seguiremos repasando, y al que las organizaciones de autónomos presentes en la reunión nos han podido hoy celeridad, porque quieren ya estar en las políticas públicas del Gobierno de España, decía, en ese decreto vamos a utilizar criterios de medición de la representatividad de las organizaciones de autónomos que nos garanticen eso que decía antes, que escuchemos a través de ellas a la gran mayoría de los autónomos, porque sean las organizaciones que representen a la gran mayoría de los autónomos. Como decía, creo que es un paso fundamental. Creo que hoy, de alguna forma, hemos empezado a cerrar el círculo institucional del Estatuto del Trabajo Autónomo. Ya tenemos reconocimiento de derechos, ya hemos dado curso a los derechos más importantes que más se reivindicaban por los trabajadores autónomos, como era la prestación por desempleo de los trabajadores autónomos, y hoy hemos empezado a cerrar el círculo de llevar a la política pública, de llevar a la toma de decisiones políticas la voz, la imagen y los intereses de los trabajadores autónomos. Lo haremos, y ese es el compromiso que hemos adquirido hoy con UPTA, con ATA, con OPA, con CEAT, con las organizaciones
de los trabajadores autónomos lo haremos en el primer semestre del año 2011. Ahí será cuando cerremos el círculo y podamos decir que todos los autónomos de nuestro país toman parte en las decisiones políticas que les afectan, toman parte poniendo sus intereses encima de la mesa del Gobierno de nuestro país. Nada más, me pongo a vuestra disposición.